Ainsi sommes-nous arrivés à la fin de la 45e Assemblée générale de l'OEA. Mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs les représentants des États membres, Monsieur Luis Almagro, secrétaire général de l'OEA, Monsieur l'ambassadeur Albert Ramdine, secrétaire général adjoint de l'OEA, Monsieur l'ambassadeur Nestor Mendes, secrétaire général adjoint élu de l'OEA, Monsieur l'ambassadeur Nel Parsan, président du conseil permanent de l'OEA, Mesdames, Messieurs les observateurs permanents près de l'OEA, représentants des organismes internationaux, invités spéciaux, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur d'annoncer que les travaux de la 45e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains sont arrivés à leur terme. Au cours de ces derniers jours, les délégations se sont consacrées en toute franchise et dans le plus grand respect à un dialogue de haut niveau sur le présent et l'avenir de l'OEA. Une heureuse coïncidence a voulu que le nouveau secrétaire général, Luis Almagro, prenne ses fonctions à peine quelques semaines avant cette pause stratégique qui nous permet de réfléchir ensemble de façon solidaire à notre situation actuelle, nos forces, nos défis communs et nos opportunités. C'est avec grande satisfaction que nous avons constaté un niveau d'attente élevé entre nos gouvernements en ce qui concerne des questions de fond pour l'avenir de notre organisation. Bien entendu, cela ne signifie pas que tous les États membres soient d'accord sur tous les points dont il a été question. C'est justement là que réside l'une des grandes forces de l'OEA, sa capacité de rechercher des accords en respectant les divergences qui existent naturellement entre États souverains, unité de nos objectifs et diversité de nos intérêts. Ces bonnes pratiques ont été dès le début des circonstances, ont été dès le début des discussions. En effet, toutes les délégations ont fait preuve d'esprit d'ouverture et de coopération tant dans l'expression des suggestions ou d'observation que dans les moments de divergence, en adoptant une attitude positive, respectueuse et orientée vers la recherche d'une entente qui bénéficie à tous. Nous avons réaffirmé la pertinence de l'OEA en tant que principal forum politique de notre continent. Nous avons tracé les lignes d'action qui guideront l'OEA dans la voie de processus de renouvellement. Nous remettons entre les mains du secrétaire général les outils qui lui permettront de répondre de manière adaptée et efficace aux attentes de nos pays. Le message qui émane
de cette Assemblée générale est clair. Il y a une volonté politique manifeste et un engagement des États membres à œuvrer en faveur du renouvellement et de l'avenir de l'Organisation des États américains. J'aimerais remercier toutes les délégations pour leur participation active et constructive dans le traitement des questions figurant à l'ordre du jour de cette session ordinaire de l'Assemblée générale. J'aimerais également remercier le secrétariat général, en particulier l'équipe du secrétariat de l'Assemblée générale sous la houlette de l'ambassadeur Albert Ramdin, pour son efficacité, sa collaboration et son précieux soutien qui ont permis de faire de cet événement un véritable succès. À tout seigneur, tout auteur, je veux, en manière de conclusion, resaluer le secrétaire général et lui passer la parole pour fermer la cérémonie. Vous avez la parole. Excellent travail, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Hoy mi amigo Sergio Jelinek, a quien ustedes ya todos conocerán, me alcanzaba algunos titulares de este tiempo. Uno de ellos decía: OEA la cierra el paso a quiebra institucional de Guatemala. Otro decía: OEA da luz verde a Almagro para iniciar proceso de reforma. República Dominicana se ofrece como sede próxima asamblea OEA, eso puede ser renovado ya. Brasil quiere resucitar la OEA. Países de OEA incluyen a Almagro a realizar reformas. Estados Unidos celebra idea de una OEA renovada. Amigas y amigos todos, estos son algunos titulares de la prensa hemisférica y hay un largo etcétera después de estos. No son los de una OEA irrelevante. Antes de que la Asamblea General 45 comenzara, muchos me preguntaron cuáles eran mis expectativas. ¿Qué significaría un éxito al final de esta asamblea? Y le respondí que para mí sería exitosa si del diálogo con los cancilleres pudiéramos obtener una hoja de ruta para la modernización de la OEA, para realizar las transformaciones necesarias para que la coloquen más cerca de la necesidad de la gente en el hemisferio. Creo que hemos cumplido con creces y los felicito a ustedes por su trabajo. Estoy convencido que el resultado es quizás tan importante como el proceso, ya que lo hemos hecho juntos, en un diálogo constructivo que demuestra la voluntad política de todos los países miembros de darle un firme impulso a la organización para que pueda ponerse a tono con las necesidades del hemisferio. La Asamblea General aprobó una resolución que faculta a la Secretaría General, junto a ustedes, junto al Consejo Permanente, a realizar los ajustes organizacionales necesarios para que la visión de la OEA y sus 4 pilares, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral, estén alineados a una estructura ágil y funcional de la organización, evitando duplicaciones inútiles. Concebimos la OEA actuando en 3 dimensiones: la nacional, prestadora de servicios a los países, como observación electoral, facilitadores judiciales en el área de políticas públicas; la hemisférica, diálogo político, iniciativas hemisféricas como seguridad ciudadana, escuela de gobierno; y la global, aportando soluciones a temas globales de cambio climático hasta intolerancia religiosa o terrorismo. Respecto a nuestro trabajo en la dimensión hemisférica, hago mía las recomendaciones efectuadas por los países miembros en el sentido de fortalecer la coordinación y sinergias del sistema interamericano y paralelamente buscar áreas de complementación con otras instancias como UNASUR y CELAC. A esos efectos nombraremos un punto focal que estará exclusivamente destinado a estas labores de coordinación. Concebimos entonces una OEA que genera bienes públicos tanto a nivel hemisférico como a nivel nacional. Y lo importante es que estos sean usados por los países. Esto implicará hacer menos cosas, pero las que hagamos deberán hacerse con excelencia.
La resolución también nos permite trabajar en la incorporación de una cultura de resultados, tanto externos como internos, para así poder expandir la legitimidad pública de la organización. Internamente seguiremos forjando una alianza firme con el Consejo Permanente y el personal de la OEA, partes claves sin el apoyo de las cuales no habrá transformación posible. Pero esta transformación interna estará dirigida a que la OEA tenga un papel más dinámico y activo a nivel externo. Por eso quisiera felicitarlos también por las resoluciones adoptadas durante esta asamblea, entre las que se destacan el apoyo a la institucionalidad en Guatemala, la observación electoral en Haití, la Convención para Adultos Mayores, el Plan de Acción para la Inclusión Social, por citar algunas. Amigas y amigos todos, quiero agradecerles a todos por el apoyo brindado en el periodo de transición y durante esta asamblea, y me comprometo a mantener un diálogo sustantivo con ustedes para que el proceso iniciado hoy siga adelante y mientras las reformas se llevan adelante podamos ir mostrando resultados, realizaciones que vayan señalando el camino de a dónde queremos todos ir, hacia una OEA que todos reconocen como suya porque está en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos del hemisferio, paso a paso, haciendo lo más que podemos por lograrlo. Muchísimas gracias. Y usted, señor presidente, deberá esperar a que le entreguemos un martillo y unas banderas que representan a los países aquí presentes y alguno más. Muchas gracias. Te lo puedo llevar. Oui. Merci. Merci. Pega con eso ahí. Maintenant, je prends en disant merci au secrétaire général et je prends ombrage de ses propos de fermeture pour déclarer à 7h28 fermer les travaux de la 45e Assemblée générale. Je souhaite à tous, à toutes et à tous, un bon voyage de retour dans leur pays et du succès dans vos travaux. Merci.